edificación para ustedes. Y continuamos con nuestra clase de literatura paulina. Nos estará acompañando el profesor Alberto Sánchez. Él tiene un título de teología en el Seminario Bíblico Andino, un posgrado en ciencias de la religión en la Universidad Mayor de San Marcos. También estudió psicología pastoral en la Universidad Nuevo Pacto Internacional. Es licenciado en educación en la Universidad Privada San Pedro y tiene una maestría en teología sistemática de la Universidad Martin Luther King. Bienvenido, profesor Alberto. Buenos días para todos, buen día, muchas bendiciones y grato verlos a cada uno de ustedes y poder compartir este tiempo. Vamos a trabajar nuestro tema de hoy día que tiene que ver con el Corpus Paulino y la literatura paulina, ¿no? Hablamos de Corpus Paulino en el sentido de que las cartas o documentos que tienen origen en el apóstol Pablo, ¿no? Y que dentro de las listas pues tenemos a 13 epístolas, en algunas tradiciones son 14, y también con respecto a la autoría hay diversas posiciones, pero es de corte paulino, de una tradición paulina, y de hecho Pablo es uno de los que nos da a nosotros una digamos, un espacio de poder encontrar en el texto bíblico, ¿no? El pensamiento de él, ¿no? Es imposible no ser paulino, ¿no? Son escritos de contenido doctrinal, ¿ya? Que muchas veces ha sido de difícil interpretación, y ya lo dice el apóstol Pedro en su carta. Tienen una carga pastoral y misionera, y está llena de referencias personales, de mucho calor humano y de espontaneidad. Y junto a todo eso se suma la gran carga de convicción y espiritualidad unida a la inspiración divina del Espíritu Santo. En cuanto a las epístolas propiamente de Pablo, Morechini dice que de esta manera: los documentos cristianos más antiguos conservados de forma independiente son las cartas de Pablo, en una época en que la transmisión del mensaje cristiano era eminentemente oral. La carta servía para sustituir la comunicación oral cuando el remitente y el destinatario estaban separados en el espacio. Las primeras cartas cristianas no fueron escritas para la posteridad, sino para salir al paso de las exigencias del momento, ¿no? Las situaciones que ocurrían dentro de la iglesia y de hecho que responden a ellas. Una de las cartas auténticas de Pablo está dirigida a un individuo, Filemón, y tiene a la iglesia que se reúne en su casa. Y las otras van destinadas a iglesias o grupos de iglesias, ¿no? Está la de Colosenses, Efesios, Corintios, ¿no? Aquí también menciona cartas que corresponden, pues en este caso a Juan, y también cartas que los padres de la iglesia escribieron, ¿no? Como Ignacio y Policarpo. Una de las cuestiones a resolver en este caso con respecto a las cartas, ¿ya?, tiene que ver con el uso de carta o epístola, ¿no? Conselman dice: después de Aristóteles, una carta o epístola es el proceso de diálogo entre dos partes iguales. Un autor determinado se dirige a un destinatario determinado para comunicarle directamente algunas cosas o para influenciarle de manera determinada por medio de un procedimiento argumentativo. Las epístolas, por otro lado, son el resultado de un proceso de comunicación, como ya hemos mencionado. Y esa comunicación está entre el autor inspirado y los destinatarios. Estas son las personas o comunidades religiosas originales. Y hay que situarse entonces a través del texto con el propio contexto del escrito. También debemos acercarnos a ella como una unidad literaria en sí misma, que tiene un mensaje propio y particular a partir de las relaciones entre el autor y los destinatarios. Y algunas orientaciones aquí. En cuanto a la interpretación, pues ahondar en el conocimiento del fondo histórico. Necesitamos conocer el fondo histórico de las cartas. Determinar con la máxima claridad también el propósito de la carta y su pensamiento central.
por otro lado, también descubrir en cada pasaje lo que el autor quería decir al o a los destinatarios originales. Y distinguir lo cultural también de lo transcultural, ¿no? Desde esa perspectiva hay que tomar en cuenta, entonces, aquello que nos viene, ¿no? De aquella cultura y cómo va pasando a nuestro tiempo. Y, por supuesto, extremar el rigor hermenéutico en la interpretación de pasajes doctrinales. La carta o epistola fueron el medio de comunicación más importante del Nuevo Testamento y siguen en cierta forma los modelos de cartas que se escribieron en su época, aunque no en forma estricta, pues había mucha creatividad y en especial los escritos de Pablo y también la forma que él escribía, ¿no? Su creatividad se denota ahí. Aquí vamos a hacer una síntesis de cómo eran más o menos las formas de cartas. De acuerdo a David Caunet, dice de esta manera que las cartas grecorromanas habían cartas privadas. De estas cartas privadas que eran para funcionarios o para mantener el contacto con familia y amigos o para comunicar información o pedir información o favores. Aquí algunas a designar cartas, por ejemplo, de solicitud o de petición, cartas de información, cartas de presentación, cartas de órdenes e instrucciones, cartas familiares, cartas de negocios, contratos, arrendamientos, etc. La antigua carta griega constaba de 3 partes: fórmulas de comienzo, parte principal o cuerpo, y luego por las fórmulas finales. Esta clasificación no se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento, básicamente. En una sola carta se pueden encontrar varias de estas clasificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una muestra de una carta de un soldado a su padre y la forma en que se dirigía a él, ¿no? Tiene mucho del contexto de aquella época, ¿no? Aparece el saludo y también, por supuesto, primero quien escribe y luego al destinatario, ¿no? Un pequeño saludo, dice: expreso mis deseos de que encuentres bien de salud, de que yendo bien todas las cosas, te sientas feliz, y lo mismo que mi hermana, su hija y su hermano, ¿no? Y habla acerca de sus creencias, ¿no? De cómo confía en el Señor, en este caso, Serapis, y luego cómo le va y cómo le ha ido en su tarea de militar, y luego hace votos aquí y al final termina dando pues los saludos correspondientes, ¿no? Ahora, vamos a mirar a Pablo como escritor y vamos a mirar la pluma paulina, porque este es otro elemento también importante que debemos tomar en cuenta de Pablo. Los escritos de Pablo como medios de misión. Sobre Pablo de Tarso se ha hablado mucho como apóstol, misionero, evangelista, pastor, maestro y forjador del cristianismo y de la iglesia. Se habla de sus cartas, sus enseñanzas y doctrina, pero no se habla mucho sobre el efecto que produjo su faceta de escritor y cuánto influyeron sus escritos en la misión, ¿no? Hay también teorías que dicen que Pablo no era propiamente un escritor, pero de hecho que las cartas nos dan una forma, el estilo, el pensamiento, nos da a entender cómo él dominaba también este medio, que de hecho fue un medio de la época, comparándolo con los medios que tenemos ahora, era un medio moderno, lo más moderno que había en esa época. Nuestra mejor fuente de información sobre Pablo la tenemos en sus escritos, ¿no? Las cartas que nos muestran su carácter, pensamiento, visión y proyección sobre la tarea en el Evangelio que recibió del Cristo revelado, según Gálatas 1, 11, 12. Sus cartas nos muestran en toda su dimensión al apóstol que impulsa la obra que Jesús le dio y lo lleva a llenar todo lugar del Evangelio, ¿no? Según sus palabras. Su convicción clara en la obra de Dios era: yo sé a quién he creído,
¿no? Y eso determina el propósito en su vida. En cuanto a sus escritos, su compromiso lo ha dejado plasmado ahí en esas escrituras, en donde él destaca como pensador. Y hay que reconocer que ha sido, y es malentendido, tergiversado, porque sus pensamientos no son fáciles de interpretar. Desde su época hasta nuestros días se ha dicho mucho y se ha malinterpretado lo que él ha tratado de comunicar a la iglesia. Por lo menos entiendo que ocurría eso también en ese tiempo. Y así lo afirma Kodenek, dice así: para los que tenemos que descifrar la correspondencia de Pablo, 19 siglos después de su redacción, se necesita un enorme esfuerzo de interpretación, incluso a veces de imaginación. Se trata de adivinar en ellas los acontecimientos que provocaron semejante ocurrencia del autor, del apóstol, ¿no? Y que lo llevaron a tal desbordamiento de gozo o de gratitud. Es preciso vislumbrar la naturaleza de los errores que combate con energía y el contexto siempre actual de aquellas controversias, ¿no? Bien, como estábamos mencionando, el hecho de que son cartas escritas específicamente y muchas veces no lo leemos de esa manera, teniendo en cuenta de que eh, tienen un origen, una causa, ¿no? Y nos separan pues 19 siglos o más, ya 20 siglos de diferencia y de hecho que interpretarlas no es tan fácil. Pablo reclama del Evangelio, la proclama del Evangelio aquí, por todo medio lo proclama. Pero más allá de esto, Pablo es el forjador del desarrollo del cristianismo y sus escritos contribuyen a darle el matiz que era necesario para la continuidad y pertinencia, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Y es bueno tomar en cuenta estos aspectos aquí. ¿Eh? Las cartas son fundamentalmente de la misión paulina, ¿no? Corresponden a ella, están ligadas a ella. Y nos da a nosotros a entender que es literatura que desarrolla pensamiento y la doctrina cristiana, ¿no? Entonces nos da a entender doctrina que implica también enseñanza, ¿no? Es la enseñanza que había recibido el apóstol Pablo. Y eso es la instrucción, ¿no? Al estilo netamente de su costumbre judía, de enseñar, de instruir, ¿no? Y si eso se denota dentro de estas cartas. También nos da, por otro lado, los principios para la vida y una cosmovisión con dimensión eterna, ¿no? Necesitamos ver también ese otro elemento que está ligado a eso, una visión cristiana que, que muestra entonces una, una forma de vida diferente, ¿no? Una forma que rebasa su propio tiempo, ¿no? Por otro lado, también desarrolla la ética cristiana de vida en compromiso con el reino de Dios, ¿no? La ética del reino de Dios, ¿no? Eso también es importante trabajarlo y lo vemos en las cartas a Colosenses, a la de Éfeso, vemos cómo la ética está presente, la conducta cristiana. Otro aspecto aquí que tenemos que tomar en cuenta es el lenguaje propio, ¿no?, de su formación, y él trata de transmitir el mensaje inclusive haciendo lo que llamaríamos neologismos, ¿no? Dando características propias a un lenguaje que él va inventando a partir de ciertos conceptos, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Su formación hebrea, su formación griega, son dos elementos que van a marcar las cartas. Y por otro lado también tenemos que es la literatura de la misión, es literatura misionera, es lo que llamaríamos literatura de la Missio Dei, ¿no? Que proclama el reino, ¿no? La proclama el reino y es una y que nos apunta a
un mensaje que tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, formar el pueblo de Dios, ¿no? Y eso también está en Éfeso, también hablando de ese pueblo que está formando y que ya no hay un solo, o dos o tres pueblos, es uno solo, ¿no? Que en Cristo se va formando el reino de Dios. Pero no debemos convertir al apóstol en un escritor, porque no ha sido su intención. Escribir fue una de las herramientas, como hemos dicho, es un método para anunciar el Evangelio. Pablo era misionero, y él lo dice, pobre de mí si no anunciare el Evangelio, ¿no? En su proyección, él plantea entonces el hecho eh, de tomar en cuenta, ¿no? El mensaje del Evangelio. Y ese es el grito del corazón de un hombre también que fue captado por Cristo, podemos decir, capturado también, ¿no? ¿No? Y que no puede hacer otra cosa más que proclamarlo en todo lugar y celebrar entre todos los hombres su fe en el amor redentor, ¿no? Muy bien, ese es el pensamiento de Edward Cordenet. Muy bien, vamos a las epístolas y su lugar en la misión. Los escritos paulinos en la misión. Se puede decir que los escritos paulinos tuvieron una participación fundamental en la misión paulina y, por supuesto, en el alcance a las iglesias de su tiempo. Ha llegado a nuestros días influenciando el cristianismo en la enseñanza y en la práctica, ¿no? La iglesia es paulina en su pensamiento y doctrina, ¿no? Aunque hay que reconocer también que el apóstol pues aportó, por otro lado, el camino para la consolidación de la obra que inició Jesús, y los demás discípulos también aportan lo suyo, ¿no? De hecho, que en el proceso canónico, las cartas paulinas han tenido mucha relevancia, ¿no? Y aunque algunos en ese proceso rechazaron a Pablo, algunos críticos, la mayoría de la iglesia y de hecho el consenso de las iglesias tomaba a las cartas de Pablo como escritos sagrados, ¿no? Y Pedro menciona ese aspecto que nos da a nosotros entender la importancia que tuvo en los escritos de Pablo y el pensamiento paulino también para la iglesia. No debemos rechazar, de hecho, a Pedro, que ya hemos mencionado, y también a Juan, a Santiago, bueno, y a Judas, que también aportan, y de hecho, claro, su porcentaje es menor en cuanto a cantidad, pero la enseñanza va concordante con todo el mensaje y todo el consejo de Dios, del cual Lucas menciona, y que Pablo también había asumido como suyo, ¿no? Él menciona, y hay que tomar en cuenta eso, que él mencionó que él predicaba su evangelio, y lo llamó así, es mi evangelio, ¿no? Mi evangelio, no porque él usara pues de egolatría, ni tampoco se había apoderado del mensaje, sino que más bien el mensaje se había apoderado de Pablo y lo hacía suyo, se identificaba en el mensaje, ¿no? Y lo hacía uno con él, ¿no? Y así como con Cristo estaba juntamente crucificado, también él estaba ligado al mensaje del Evangelio. Él y el mensaje del Evangelio eran uno, ¿no? Así que en el sentido de la misión, proclaman, hemos dicho, el reino de Dios y plantean también desde la iglesia como pueblo de Dios, ¿no? ¿Ya? Plantea al pueblo, a la iglesia como pueblo de Dios. Es la eclesía la que se desarrolla en estas cartas como pueblo, ¿no? En donde Dios extiende su gracia, ¿no? Y él, por supuesto, también toma ese contexto, la palabra eclesía va a tener una dimensión a partir del uso que Pablo le da a este vocablo griego.
¿no? Que antes se refería a diversas situaciones o grupos, ¿no? Va a tener una especial eh, y particularidad de forma de uso a partir de lo que Pablo menciona en sus cartas. Es la iglesia, entonces, la que se debe comprometer en la misión dada por Dios a los apóstoles. Estos son los que proclaman la gracia y misericordia de Dios en Cristo para los hombres, ¿no? Y Pablo habla como cuerpo, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Construir el reino en el sentido de estar involucrados en el cuerpo de Cristo, que es otra forma también de expresión paulina, ¿no? Cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cabeza de todas las cosas y la plenitud de Cristo, ¿no? Efesios 1, 22 y 23. Pablo entonces desarrolla toda la concepción del pecado, la justificación como centro para el justificado no solo reciba, sino para que el justificado, perdón, no sirva, no solo reciba, sino que se comprometa como discípulo del Evangelio para llegar a ser un misionero y dar las buenas nuevas y dar a conocer esas buenas nuevas. Y por eso él trabaja así. Y esa recomendación que él tiene, ¿no? En 2 Timoteo 2:2, ¿no? Su formación de enseñanza, que otra vez ahí se ve la forma de su pensamiento hebreo, ¿no? Instruir para que luego eso instruya a otro y a otro y a otro. Es una cadena, ¿no? De instrucción que se va dando, ¿no? Y que va capacitando al hombre de Dios para enseñar a otros hombres idóneos también para que enseñen a otros, ¿no? El pecado que produce la muerte también, que hace que se manifieste la separación de la comunión con Dios hacia el hombre alienado de Dios. Y de hecho necesita volver a Dios y por eso era necesario la predicación y el discipulado, ¿no? Que es la proclama del anuncio, que al oír lleva a creer y volver a Dios. Y dar a conocer el Evangelio es la base de la visión para conocer el reino de Dios y ser partícipes de las misericordias de Dios en Cristo, ¿no? Este es otro elemento también del pensamiento de Paulino, ¿no? En Cristo, ¿no? Esa frase en Cristo está presente en todas sus epístolas, ¿no? ¿Ya? El hecho dice, de manera que somos nuevas criaturas en Cristo, por ejemplo, ¿no? Una nueva creación, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Y en todo momento aparece esa fórmula de en Cristo como un pensamiento profundo dentro de su pensamiento, ¿no? Las cartas tienen también alcance escatológico, ¿no? Con la parusía, ¿no? La venida del Señor. Y esto hace urgente la misión. Llenarlo todo del Evangelio fue el objetivo de Pablo y quería ir hasta lo último de la tierra, ¿no? Y entendiéndose como todo último de la tierra, el mundo conocido en su tiempo, ¿no? Hasta España. Y esto lo comparte en la carta a los romanos, ¿no? La venida del Señor implicaba dedicarse totalmente a la causa del Evangelio y llegar a la meta suprema del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba comprometido en presentar a Cristo, a todo hombre, para que se desarrolle a la medida del varón perfecto, Jesucristo. Así que en Cristo nos muestra su misión en sentido mesiánico y como el señorío de Cristo debe, el Señor y como Salvador, ¿no? Y de hecho, ese señorío, esa salvación y ese hecho de ser el Mesías, el Cristo, llevaba al hombre en Cristo a una perfección de vida, ¿no? A una forma de vida, ¿no? Del nuevo hombre, ¿no? De la nueva visión del varón perfecto en Cristo, de ese modelo de hombre que en Efesios 4 aparece, ¿no? Que es finalmente toda la tarea se refleja en ser a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo.
Por otro lado, también las epístolas son tratados doctrinales de enseñanza. Las epístolas nos dan el perfil doctrinal que compone la enseñanza cristiana, y sin ellas no podríamos tener claridad de lo que es la visión cristiana. Hay que recordar que Jesús no dejó escrito ningún mensaje. Los evangelios nos dan las enseñanzas centrales, los pilares del cristianismo. Las epístolas completan todo el conjunto del mensaje de Dios. Pablo pues describe a la iglesia como el cuerpo, el templo, la casa o edificio en construcción, que es edificado, ¿no? Y que tiene cimientos firmes, ¿no? Y de hecho formando hacia el nuevo hombre y hacia el encuentro con Jesús, ¿no? Ese encuentro en su venida también, ¿no? Que ese era el elemento que estaba bien plasmado, pero que la iglesia en un momento por situaciones había confundido ese hecho, y en Tesalónica él trata de hacer una corrección con respecto a ciertas enseñanzas con respecto a la venida del Señor. Bueno, eso también parece que en este tiempo se nos viene también a entenderse de ese modo. En estos tiempos hay mucha confusión con respecto a la venida del Señor y de qué forma vendría el Señor, ¿no? Ahora, venimos entonces a las enseñanzas aquí. El Evangelio de poder, ¿no? En Romanos aparece ese aspecto de cómo va explicando ese Evangelio de poder. Es el Evangelio de salvación, ¿no? Es poder de salvación, ¿no? Y que de hecho es para todos, ¿no? Lo dice en términos del judío y al griego, o al griego, o al judío, y al gentil, que implica a todos nosotros, ¿no? También desde esa perspectiva está la justificación por la fe, ¿no? Por gracia soy salvo, ¿no? Y eso está claramente dentro del pensamiento paulino, la justificación por la fe. De hecho, también nos da a entender lo que es el pecado y la vida vieja, ¿no? La vida antigua, de qué manera, o la mala manera de vivir, como él menciona. Pero no solamente nos da a entender este aspecto, sino también esa controversia entre la ley y la gracia, pero no como una controversia para negar la ley, sino como el aspecto que la ley ya no tenía como vigencia, que era el aspecto ceremonial, que tenía su carácter, por lo menos temporal, de cubrir, ¿no?, al pecador. La gracia lo hace completa, ¿no? Y ya no hay necesidad entonces de ningún sacrificio, no hay necesidad de ningún ceremonial, porque la gracia cubre todo. También nos da entonces la forma de vivir ahora, habiendo recibido todos estos elementos, la vida en el Espíritu, ¿no? Que tiene que ver la vida en el Espíritu con todo el quehacer de nuestra vida también, ¿no? No es separación de nuestras actividades temporales, sino que lo espiritual va a engarzar todo elemento de nuestra vida cotidiana. Y ahí, por eso habla del nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre en Cristo, forjado para una vida mejor y para mostrar los principios del reino, ¿no? La ética del reino. Y de hecho que eso va formando también entonces al pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? La iglesia que es la portadora del mensaje, ¿no? Y somos parte de eso. Y aquí está finalmente la venida del Señor, que mencionamos como ya el anhelo y la esperanza, ¿no? Eso lo menciona en Tesalonicenses también, cuando habla del amor, la fe y la esperanza, ¿no? Son virtudes, son principios teológicos que están presentes también en todas sus cartas, ¿no? Fe, esperanza y amor, ¿no? Y la esperanza de la resurrección, y la esperanza de encontrarnos con el Señor, la esperanza de su venida, ¿no? Eso es aquello que anhelamos todos los creyentes, ¿no? Encontrarnos con el Señor, ¿no? Que es mucho mejor. La carta entonces de Pablo, teniendo en cuenta por otro lado, la fecha probable en que se escribieron y la afinidad de su contenido, se pueden
agrupar de este modo, ¿no? Carta de tono escatológico, por ejemplo, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, más primera Corintios 15, ¿no? Son de tono escatológico. Cartas que insisten en la actualidad de la salvación y la vida de en la vida de las comunidades. Primera Corintios, segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Romanos, ¿no? Que representa la síntesis de ese periodo. Las cartas de la cautividad también, que ponen de relieve el papel cósmico de Cristo, ¿no? Ahí se denota, ¿no? La presencia de Cristo en el hecho creador, ¿no? Y que está en todo, ¿no? Y que todo depende de él, ¿no? Entonces todo se mueve de acuerdo a él. Colosenses también y, dependiendo de ella también, Efesios, ¿no? Algunos especialistas atribuyen también esta carta de Efesios a un discípulo de Pablo, de paso. Y de este mismo periodo es la breve nota a Filemón, que es una carta personal y que toma también una situación del momento, ¿no? Y de la costumbre que se tenía en esa época, ¿no? Del servicio a los esclavos. Cartas centradas también en la organización de las comunidades, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, que son las cartas llamadas pastorales. Y se atribuye a veces a algún discípulo del apóstol. Bueno, esas son las teorías nuevas que hay con respecto a eso. Entonces aquí tenemos entonces estas cartas, ¿no? De esta manera, ¿no? Las cartas escatológicas, están, ¿no? Las cartas entonces sobre la salvación, las cartas sobre el Cristo cósmico, ¿no? Y las cartas personales, ¿no? Solo un detalle, cuando estamos hablando sobre el Cristo cósmico, que puede sonar a esotérico o algo así, en realidad cuando leemos el libro de Colosenses, vamos a encontrar justamente el pensamiento que Pablo habla acerca de Cristo y la creación, ¿no? Y de hecho está asentando su cristología, ¿no? ¿Ya? Una cristología que tiene que ver con Cristo de la creación, ¿no? ¿No? Y de hecho también planteando su carácter divino, ¿no? Entonces eso también es un elemento a tomar en cuenta. Pero sobre todo este hecho de la dimensión de un Mesías, un Cristo que ha hecho una redención universal también, pero que también estuvo presente en la creación primero y que él sostiene todo, ¿no? ¿No? Toda la creación, todo el universo está sostenido por Cristo. Eso es lo que nos comenta Pablo, nos da a conocer en la carta a los Colosenses, ¿no? Y en la carta personal de Filemón está tomando ya otro elemento que es mucho más, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Y de las prácticas que había en aquella época, ¿no? Que era una práctica que tenía que ver con el aspecto laboral, ¿no? Y en lo laboral, pues estaban pues, los esclavos, ¿no? Los esclavos eran instrumentos de labor, instrumentos de trabajo. Se tomaban de esa manera, no eran considerados de esa perspectiva como humanos, sino como mano de obra, desde la perspectiva de la producción, ¿no? Y Pablo intercede por un esclavo a su amigo Filemón, ¿no? Eso sí llama la atención, porque en todo el Nuevo Testamento no hay otro elemento que tenga que ver con este aspecto, ¿no? Sí se denota en los escritos de los profetas el mensaje con respecto a la justicia y también, por supuesto, a ese elemento de práctica. En cambio, Pablo es el único que toca ese elemento y no lo toca desde la perspectiva de anular, sino de tratar un caso particular y que nos muestra también ahí un hecho de intercesión, ¿no? Que él está como mediador ahí y de hecho muestra entonces un carácter cristiano en esa situación que se dio entre Filemón y Onésimo.
Bien, y lo otro es las cartas centradas en las comunidades, que ya habíamos mencionado también, ¿no? Y solamente esto es para darnos una claridad en este gráfico. Y terminando ya, las epístolas tratan entonces problemas teológicos pastorales. Según Ray, hay 5 expertos del pensamiento paulino. Aquí Albert Schweitzer, Davis, Bultmann, Ernest Käsemann y Sander. Y de estos, solamente algunos vamos a tomar en cuenta. Acá Schweitzer, Pablo era judío, dice, de cabo a rabo. A pesar de que precisamente a través de su ministerio como el apóstol judío a los gentiles, preparó el camino para la posterior helenización del cristianismo, ¿no? Eso por su carácter también y su educación y formación griega. De hecho, que eso influenció también en la formación del cristianismo. El centro de la teología paulina era lo que llamaba el misticismo de Cristo. Este hacía referencia a la famosa doctrina paulina de estar en Cristo, la cual ya hemos mencionado, ¿no? E interpretaba dicha doctrina a la luz del trasfondo judío apocalíptico, ¿no? Menciona Suárez. Bullman dice que Pablo ofrece un análisis crucial de la grave situación en la que se encuentra el ser humano y de la solución a dicha situación. Él utiliza el lenguaje de Pablo y de Lutero para tratar sobre los grandes enemigos de la raza, el pecado, la ley, la muerte, y sus grandes soluciones, ¿no? La gracia, la fe, la justicia, la vida. En este análisis, se utilizó mucho y explícitamente también la filosofía contemporánea como la investigación histórica. Bueno, eso es lo que tiene que ver con Burma, pero ahí están los temas que de alguna manera plantea y que son del pensamiento paulino. Muy bien. Ray es el que menciona esto. Muy bien, entonces, estos son los elementos que hemos tratado de explicar con respecto a las cartas paulinas, ¿no? Y darle un sentido. Solamente quiero mencionar algo finalmente, es que de hecho que la influencia de Pablo determina también el pensamiento cristiano. Ya no teníamos que hablar acerca de solamente del pensamiento paulino, sino que es el pensamiento cristiano, ¿no? Es la doctrina cristiana. De hecho, que esa doctrina cristiana, que era la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la que prevaleció y prevalecía Pablo, ¿no? Todo el conjunto de ese pensamiento podemos llamarlo cristiano, ¿no? Es doctrina cristiana, es enseñanza, es instrucción cristiana, ¿no? Que es lo fundamental como pensamiento y como desarrollo para nuestra vida, para vivir en él y desarrollar en él nuestra vida cristiana, ¿no? Damos gracias a Dios por eso y también por el ministerio de Pablo, que nos da un desafío a nosotros de continuar también en ese empeño, de dar a conocer el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y de hecho, ese consejo de Dios en todo lo que es no solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Sino en todas las Escrituras. Bien, gracias. Ahora sí, vamos a dejar espacio para que vengan las preguntas, ¿no? Y participación de parte de ustedes. Gracias, hermanos, amigos, ¿ya? Y gracias también a Sociedad Bíblica y por este tiempo de la Cumbre Internacional de la Biblia. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces estamos atentos. Si alguna persona tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Tenemos 15 minuticos para responder preguntas. Buenos días. Buenos días, pastor. El propósito de las cartas paulinas, se podría decir entonces que es de exhortación, de ánimo, y también se habla de las cartas pastorales, ¿no? Claro, eso de hecho tiene que ver ya con la directa comunicación de las cartas, la intención que tenían inicialmente. Claro, se habla de la exhortación, de instrucción, pero sobre todo creo tiene que ver con esa formación. Pablo mencionaba que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Esa formación
de Cristo era el elemento fundamental para él. Y todo el mensaje y todo el requerimiento para la iglesia era en ese modelo, ¿no? Esa formación en Cristo, ¿no? Su énfasis era eso. No solamente entonces exhortar o dar enseñanza doctrinal o dogmática o para que la tengamos en cuenta, sino para vivirla, ¿no? Para formar vida, para formar humanidad. Esa humanidad en Cristo. Ujú. Buenos días. Buenos días, sí. Una preguntita. ¿Cuáles son, digamos, de los 3 temas más importantes de las cartas de Pablo que son los que se han prestado para interpretarlos de forma distinta o que más bien han generado, digamos, diferencias de criterio, de pensamiento, de doctrina dentro de la diversa cantidad de iglesias evangélicas que existen? Digamos, los 3 más importantes que usted considere. Bueno, uno de los elementos de hecho que está ahí y permanece, y lo he mencionado por ahí entre líneas, tiene que ver con las cartas escatológicas, con la enseñanza sobre la escatología, ¿no? La parusía. Creo que ese es uno de los elementos que fue también escrito por las diversas situaciones que la iglesia había creado en ese tiempo, pero que hoy también está vigente, ¿no? Hay muchas fórmulas o pareceres, ¿no? Hace poco nomás ya se estaba hablando acerca, algunos hablaban de que la venida del Señor o el rapto se iba a dar tal fecha, ¿no? Lo que el sábado pasado, ¿no? Frente a una situación que dijeron que iba a ocurrir ese día y que realmente no ocurrió, ¿no? Entonces hay mucho tergiversación con respecto a eso, ¿no? Y se da, pues, entonces a Pablo una distorsión con respecto a aquello que él ha mencionado o ha dicho, ¿no? Ese es uno lado. El otro también tiene que ver con el centro, ¿no? Que tiene que ver con la salvación, ¿no? O la gracia, ¿no? La gracia tomada en algunas iglesias como un elemento perdonador total de actitudes, ¿no? Que uno puede seguir, algunos tienen esa corriente, y que no es lo que Pablo menciona, porque ya hemos dicho y hemos hecho énfasis también aquí, de que la, la importancia que tiene de formarse en Cristo, ¿no? El desarrollo de una vida en el modelo de ese nuevo hombre. Entonces creo que por ahí hay que trabajar ese elemento de la salvación, ¿no? Todavía está en discusión ese tema que se dio en la época de la Reforma, casi por esos años, ¿no? Ese hecho de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Es un tema que está ahí presente todavía en algunas iglesias, ¿no? Ahí creo que es otro de los temas que están ahí tergiversados. Y por otro lado también, este, la, mm, diría también la forma en que se manejan las comunidades hoy día, ¿no? La comunidad, el sentido de comunidad de las iglesias, el sentido de iglesia como comunidad. Creo que ese es otro elemento también que se ha ido perdiendo y que necesitamos recuperar, ¿no? Por ahí se ha ido por otras situaciones, el aspecto emotivo, epiterial, experiencial, y nos hemos olvidado de este valor que tiene que ver con el calor humano y el amor en Cristo, ¿no? El amor al otro, al prójimo, ¿no? Eso creo que es importante también tomar en cuenta ahí, ¿no? Creo que esos 3 podrían ser los elementos, ¿ya? Y es posible también un cuarto que tiene que ver con la cristología, ¿no? ¿No? ¿Cuántos hoy día están planteando a un Cristo y de paso, por eso hay que tomar el pensamiento de Pablo en ese aspecto, ¿no? El Cristo que nos presenta, ¿no? Hoy
hay diversas formas de Cristo. No todo el que habla de Cristo está hablando específicamente del Cristo de la Biblia o del Cristo de Pablo, ¿no? Eso creo que también es importante tomar, y eso creo que sí es un punto neurálgico, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que plantearnos entonces nuevamente qué cosa es lo que Pablo pensaba acerca de eso y cómo practicaba su fe en Cristo, ¿no? Me parece por ahí está una clave. Bien, gracias. No sé si alguien más quiere decir, Miriam, veo por ahí. Adelante. Sí, sí, gracias, don Alberto. Bendiciones a usted y a todos los compañeros. Mi nombre es Miriam Coto de Costa Rica. Quisiera hacer la siguiente consulta o pregunta o inquietud, puede ser. Hoy en día, bueno, estamos hablando de que las cartas paulinas tienen mucho contenido doctrinal para la iglesia. Hoy en día vemos que muchas iglesias, cuando buscamos el consejo para resolución de conflictos dentro de la congregación o para escoger liderazgo, ver el perfil de liderazgo, y vemos cómo Pablo nos habla mucho al respecto, pero no acudimos a ese consejo de Pablo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, aunque un poquito obvia, ¿verdad? Pero ¿es pertinente esa doctrina de Pablo para la Iglesia Universal o en el momento que él escribía, como usted bien lo dijo ahora, ¿verdad? Que él no pretendía que esas cartas fueran circuladas más allá que a las iglesias locales, ¿verdad? O es una doctrina contextual del momento solamente que se podía aplicar o la podemos aplicar hoy en día a la Iglesia Universal, indiferentemente del país que sea, Costa Rica, Bolivia, en Europa, en Asia, podemos recurrir a este consejo doctrinal de Pablo para resolver problemas dentro de la iglesia local? Bueno, de hecho que sí, eso es afirmativo. Y de paso, el hecho de que las cartas tenían un determinado contexto, una determinada situación de ese tiempo, eso no impide que veamos nosotros la proyección de esas enseñanzas, porque ese es el elemento que la iglesia ha llevado por siglos, ¿no? La iglesia ha basado y ha enseñado bajo ese criterio. Entonces, Pablo está vigente hoy día. No solamente está vigente por ese hecho de la enseñanza, yo voy a la doctrina sobre la instrucción, ¿no? Porque la didascalía tiene que ver con enseñanza, ¿no? No es solamente doctrina, una serie de puntos, ¿no? Que hay que aprender, sino es la instrucción bajo la vida, el enseñar, ¿no? Esa didascalía de Pablo. Y ese es el elemento que también ha llevado a la iglesia a esa continuidad. Los problemas que vivió la iglesia en su momento, también los vive hoy día la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no ha variado el ser humano en ese sentido, ¿no? Su deseo de liderazgo, a veces sus cositas que hace por ahí, o los trueques y manejes que hay, a veces no, ese tipo que enfrentar lo humano, ¿no? Entonces Pablo está planteando ese aspecto, es la lucha entre ese hombre, la humanidad de carne, ¿no? Y que está tendiendo al mal, frente a ese nuevo hombre, ¿no? Que es su aplicación. Entonces, creo que por ahí va ese elemento, ¿no? Y de hecho que hay que consultar a Pablo, entonces, para eso, ¿no? Y la carta de Corinto nos da esa claridad con respecto a cómo debería ser, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y cómo deben ser los miembros y de qué manera debe ser ordenado todo. Eso creo que es importante y es vigente, ¿no? Por eso, aun cuando esas cartas, y repito, fueron escritas para su tiempo, están vigentes, son actuales. Hoy sigue hablando, ¿no? Así que Pablo está vivo en medio de nosotros, ¿no? Muy bien. Si hay algo más por ahí, había ahí unos minutos. Eh, yo he querido hacer esto en el tiempo que se nos ha dado, por eso he corrido en algunas cosas, pero espero que haya sido fructífero para ustedes y también gracias por las preguntas. Acá está nuestro hermano Neil también. A ver, hermano Neil, sí, qué bueno.
Su micrófono, hermano Neyel. Levante su mano para que lo puedan ver. Ahí está. Ah, ya. Claro. Ya. No me deja. Ok, ahora sí. Gracias. Ya. Sí, muy agradecido por su conferencia. Realmente impresionante. Le agradezco mucho. Lo que yo quisiera que pensé, o sea, compartir de mi parte es que a través de mis años de ministerio veo que es necesario establecer una propia correlación, digamos, de la preponderancia de Pablo en relación a Jesús. Como usted muy bien dijo, la iglesia es paulina en su pensamiento y doctrina, y es muy cierto, Pablo tiene muchísima influencia en la iglesia a través de estos 2000 años. Cuando yo era pastor en Lima, hace unos 30 años atrás, había un joven asistente de pastor que me preguntó, me dijo, pastor, ¿por qué es que siempre en nuestros mensajes estamos diciendo, como Pablo dijo, como Pablo dijo? Y eso me hizo pensar mucho. Y entonces a través de los años yo he venido estudiando el tema y he llegado a la conclusión de que Pablo mismo nos está diciendo, cuando se presenta, cuando se introduce en sus cartas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Yo creo que es bueno que veamos a Pablo de esa manera, como siervo de Jesucristo, que su enseñanza, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la enseñanza de Pablo en cuanto a la mujer y otras cosas. La enseñanza de Pablo hay que verla en relación, en función de Jesucristo. Y yo creo que usted hizo muy bien en decirnos que el apóstol aportó el camino para la consolidación de la obra que inició Jesús. En otras palabras, yo veo que nos está diciendo usted que Pablo lo que está haciendo es implementar lo que el Señor Jesús nos inició. Bueno, hasta ahí mis pensamientos. Así es. Gracias, hermano. Y verdad es ese hecho, ¿no? Siervo de Jesucristo. Y por eso él pensaba en Cristo, ¿no? Su formación de vida en la iglesia en Cristo. Ese era su énfasis. Y bueno, hay que dar gloria a Dios por eso y también nuestro énfasis en eso. Finalmente, cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de Cristo, ¿no? Porque era su mensaje, lo mencioné ahí, ¿no? Él se identificaba de esa manera, ¿no? Vivía ese mensaje y por lo tanto podía hablar de ese modo. Gracias a Dios por esto, hermano. Y bueno, vamos a ir terminando, bueno, en mi espacio en este caso, y voy a dejar a los hermanos de Sociedad Bíblica Peruana pues, y también los que están encargados de este tiempo de la conferencia. Muchas gracias por este tiempo y por la bendición de compartir. Gracias.